Una aclaración antes de empezar este video, y es que va a ser un poco más largo de lo normal porque hay que hacer algunos énfasis en propiedades de factoriales y factoriales negativos para que estén pendientes de eso. Ya mencionado eso, podemos decir que la distribución binomial negativa del tipo 1 es una generalización de la distribución geométrica tipo 1, mientras que la geométrica tipo 1 se utiliza para modelar la cantidad de fracasos consecutivos antes de obtener un primer éxito. La negativa tipo 1 permite contar la cantidad de fracasos antes de alcanzar un errésimo éxito. Es decir, podemos calcular para más de un éxito a la vez, siendo estos éxitos no consecutivos, permitiendo así que la distribución binomial negativa del tipo 1 pueda modelar el número de ensayos independientes, dicotómicos y que sean mutuamente excluyentes, fallidos antes de obtener una cantidad fija de éxito. Este modelo nos sirve también para hacer lo que hacían las propiedades de la geométrica 1, pero sumado a algunas cositas más como análisis de riesgo, vida útil, análisis de venta. La función va a depender entonces ya no de un parámetro, sino de dos parámetros, que sería R, el número de éxitos, P de probabilidad y el X para reflejar el número de fallos. Sería una combinación X más R menos 1, R menos 1, por la probabilidad de fallos elevado al número de fallos por la probabilidad de éxito elevado al número de éxito. Para poder desarrollar este tipo de modelado, primero vamos a tener que entender ciertas cositas. Número 1, la identidad de la simetría que tienen las combinaciones, que la podemos ver aquí desarrollada para este caso en específico. Luego, vamos a tener que recordar también propiedades de factoriales, en este caso las formas en cómo se puede expresar el R-1 factorial según la cantidad de ciclos que pueda tener una X. Cuando nosotros manejamos sumatorias, las sumatorias van haciendo ciclos con las X, va a ciclo 0, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. En ese sentido podemos ver aquí el poder que tiene el R-1 factorial y las formas alternativas de cómo se puede expresar. Por ejemplo, para un ciclo de 3 podríamos decir 1 sobre R por 1 sobre R más 1, más 2, más 3, más 4, más la cantidad de ciclos que ocupemos. Y el otro es el R más X factorial. Cuando lo vemos, decimos que es R factorial por R más X. Pero, ¿qué significa ese R más X? Que ese R más X puede ser R más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, más X números. Eso es lo que refleja el X, multiplicándose por un R factorial que también puede ser desarrollado. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos expandir un factorial, ahí es donde vamos a tener que hacer ciertos truquitos con la lógica. Dijimos que X es el número de fallos que tiene un suceso y R es el número de éxitos que tiene el suceso. Por lo tanto, X más R es todo el suceso en sí. Si R es el número de éxitos, entonces R menos 1 es el fallo anterior al éxito, pero si lo podemos ver como el último fallo. En este caso nosotros lo podemos expresar como R-1, es decir, el fallo antes del éxito. Y si fuera R-2, dos fallos antes del éxito. R-3, 3 fallos antes del éxito y así sucesivamente. Entonces, X más R es toda la composición del suceso. Y R-1 es el fallo previo al errésimo éxito o al éxito del que estemos interesados. Entonces, siguiendo esa lógica, la combinación X más R-1, R-1 indica el total de formas en que podemos seleccionar un último fallo o el fallo previo al errésimo éxito, mientras que la combinación X más R-1, X indica el total de formas en que podemos seleccionar los fallos previos al errésimo éxito, pero incluido el último fallo. Lo otro es la expansión de un factorial. Para eso vamos a utilizar un dibujo como guía. Vean, si tenemos el factorial X más R menos 1, nosotros vamos a marcar la R. X más R o R más X da lo mismo. El orden no tiene por qué alterar la situación. Entonces, si nosotros dijéramos R más 100, más 99, más 98, 97, 96, 95, 94, y así sucesivamente, diríamos que es un R más X, pero esos son los eventos que están posterior al errésimo éxito. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos y hacemos R más 3, más 2, más 1 y llegamos a más 0? Que entonces a partir de ese punto 0 empiezan los fallos previos al éxito.
Es decir, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y así sucesivamente. Eso es lo que representa la expresión r más x menos 1 factorial. Entonces, veamos, si lo viéramos como una sola línea que va desde más infinito hasta menos infinito, diríamos que son x, eran los valores que van 100, 99, 98, 97, 96, etcétera. Esa variable le podemos llamar x, va contando nada más. X más r, que son los éxitos, menos 1, que es el previo al éxito. Entonces, cuando expandimos el factorial, podemos decir r más x menos 1, menos 2, menos 3, puntitos suspensivos. ¿Qué significa esos puntitos suspensivos? Que si nosotros hiciéramos una generalización, podemos decir r más x menos x. ¿Y qué sigue después? Pasar el 0 y entrar a un campo negativo. Cuando nosotros entramos en ese campo negativo es cuando decimos r más 3, más 2, más 1, hasta r factorial. Luego están los previos al éxito. Ahora, ¿qué pasa cuando el factorial sobrepasa ese límite de los negativos? Hay que trabajar con una propiedad específica de los factoriales negativos que permite cambiar el signo. Porque por definición un factorial negativo es inviable. Entonces, para cambiar el signo se multiplica por menos 1 elevado a la n. Eso permite hacer cambios de signo. Bien. Lo otro que vamos a mencionar es la propiedad de la función gamma. La función gamma es una forma alternativa de expresar factoriales cuando el factorial no es un número entero. Eso lo vamos a dejar de nota porque es importante, pero no lo vamos a utilizar directamente. Lo otro que sí vamos a utilizar un poco más es la identidad de binomiales multiconjunto. Vean, cuando nosotros tenemos la combinación, ya sea x más r menos 1x o x más r menos 1, r menos 1, nosotros la podemos compactar con un doble paréntesis. Cuando ponemos doble paréntesis significa que estamos haciendo multiconjunto, y el multiconjunto se puede expresar de la manera menos 1 elevado a la x por la combinación menos rx. De momento parece un poco extraño, pero van a ver que cobra sentido. O sea, esto es para que sepan lo que se está usando, la identidad y cómo se llama. Y si lo vemos en práctica, van a ver que no es nada del otro mundo. Cuando lo vemos en la práctica, por ejemplo, digamos que x vale 18, r es igual a 4 y el menos 1 que está ahí por definición. Cuando nosotros aplicamos los multiconjuntos, es como si dijéramos 18 más 4 menos 1. 18 más 4 son 22, menos 1 son 21. Y abajo que está el 18. Hicimos un set multiconjuntos. En la práctica es simplemente hacer las sumas y las restas que traiga la combinación y expresarlo de esa manera. Pero bueno, ya dicho eso, podemos ver ahora sí propiamente la demostración del valor esperado. Aquí vamos a tomar la definición inicial. Sumatoria en el rango de x por los eventos de x sub i por la función de probabilidad. Lo traducimos a sumatoria de x igual 0 hasta n de x por la función de probabilidad. Y aquí vamos a trabajar algunas cositas, porque primero el contador no puede empezar en 0, porque x por la función de probabilidad nos daría 0. Entonces por fuerzas hay que iniciarlo en 1. No es hacer un cambio de índices, empezarlo en 1. Punto número 2, ocupamos desarrollar la combinación. Y punto número 3, vamos a cambiar el 1 menos p por q. Entonces hagamos esas cositas. Cambiamos la sumatoria, ahora empieza en 1. Desarrollamos la combinación en términos de factoriales. De una vez aplicamos el cambio de signos por los paréntesis, quitando los paréntesis. Luego vamos al 1 menos p, lo cambiamos a q, ajustamos que el contador ya no empieza en 0, sino que empieza en 1. Entonces hacemos el ajuste aplicando las propiedades de potencia. Q a la 1 por q elevado a la x menos 1, al final de cuentas es q a la x. Es decir, técnicamente no estamos cambiando nada. Y lo mismo con el p. A el p lo vamos a poner p elevado a la menos 1 por p elevado a la r más 1. Al final es p a la r. ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Sacar las que no pertenecen a la sumatoria en el rango de x. En este caso, q elevado a la 1 y el p elevado a la menos 1 salen de la sumatoria. ¿Y qué nos queda dentro de la sumatoria? Resolver el denominador de la combinación. Lo resolvemos. Ahora, como nos queda ese x factorial, ese x factorial nosotros lo podemos expandir un poco para cancelar las x. Bien, ya que podemos cancelar las x, podemos notar que todo nos está
está quedando en términos de x menos 1, r menos 1, menos ese numerador que está x más r. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos aplicar aquí un truquito ya conocido. Hacemos x menos 1 más r más 1, porque si nosotros quitáramos los paréntesis, los unos se cancelan y estamos todavía manteniendo la misma expresión. Pero como ya tenemos todo en términos de x menos 1, de r menos 1, vamos a hacer entonces algunos cambios de variable que nos permitan facilitar las cosas. Vamos a decir que x menos 1 es igual a m y y va a ser igual a r más 1. Sabemos que las x van en un rango de 0 hasta n, es decir, que x es igual a n, pero x nosotros lo podemos sacar a partir de un despeje. Si nosotros despejamos x, decimos que es m más 1, entonces m más 1 es igual a n, por lo tanto m a través de otro despeje decimos que m es igual a n menos 1. Ese sería el límite superior de la sumatoria. ¿Y desde qué rango necesita arrancar m? Bueno, si m es x menos 1 y la sumatoria venía en x igual a 1, 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, decimos que la sumatoria va de m igual 0 hasta n menos 1. Y hacemos los cambios de las variables que propusimos. Nos quedarían como esta color amarillo, m más y menos 1 factorial sobre r menos 1 factorial por m factorial por q elevado a la m por p elevado a la y. Aquí tenemos una forma que todavía le podemos sacar un poquito más, porque nosotros no quisimos cambiar ese r-1 en el cambio, cuando hicimos el cambio de 0 a 1 en la sumatoria, no tocamos ese r-1, pero hay que hacerlo porque el cambio en el ciclo de la sumatoria afecta todo lo que esté dentro de la sumatoria y simplemente por un gusto lo dejamos a este punto. Entonces, ¿qué le hacemos a este r-1 factorial? Lo podemos expresar como solo pasó un ciclo, lo podemos expresar como 1 sobre r por r factorial, pero 1 sobre r no depende de m en la sumatoria. Por lo tanto, lo podemos sacar de la sumatoria. Una vez fuera, le podemos aplicar la ley del sándwich. Eso nos da como resultado Q por R sobre P. Ahora, ¿qué nos quedó? La sumatoria de m igual 0 hasta n menos 1 por la combinación m más y menos 1 sobre m factorial por Q elevado a la m por p elevado a la y. Pero esta sumatoria tiene exactamente la misma forma que la identidad simétrica que teníamos de la función de probabilidad. Y como esto es una función de probabilidad, sabemos que esa sumatoria tiene que converger a 1. Entonces nos vamos a aprovechar de esa propiedad y diríamos que tenemos Q por R sobre P por 1, quedando demostrado entonces el valor esperado. Vamos a ver ahora la varianza. Con la varianza comenzamos desde su definición y a partir de aquí hacemos los truquitos. Decimos el valor esperado de x al cuadrado menos x más x. Agregamos esas dos porque al final se cancelan. Menos el valor esperado de x todo al cuadrado. Nosotros juntamos el x a la 2 menos x y quitamos el más x. Entonces, por una propiedad de los valores esperados, nosotros podemos sacar el valor esperado de cada una de las variables, dándonos como resultado el valor esperado de x a la 2 menos x más el valor esperado de x menos el valor esperado al cuadrado de x. Si hacemos un pequeño factor común, nos queda la expresión que tenemos que resolver. Sería sumatoria en el rango de x de los eventos x sub y al cuadrado menos x por la función de probabilidad. Si lo traducimos, sumatoria en el rango de x igual 0 hasta n de x a la 2 menos x por la función de probabilidad. Ese x a la 2 menos x nosotros le sacamos un factor común y aprovechamos para cambiar el ciclo de x, porque si el ciclo de x no puede arrancar en 0, porque si no toda la expresión daría 0. Tampoco puede empezar en 1, porque diríamos 1 menos 1 es 0, tenemos el mismo problema. Por lo tanto, empezamos el ciclo en 2. Ahora, hay que trabajar la función de probabilidad, haciendo varias cositas a la vez. Número 1, cambiar la combinación a términos factoriales para que sea más manejable. Punto número 2, cambiar el 1 menos p por una q. Y punto número 3, arreglar todas las cosas que hay para los ciclos. Entonces, hacemos la combinación en términos de factoriales y quitamos los paréntesis de una vez y arreglamos los signos. Luego, como son dos ciclos, hacemos la variable
q a la 2 por q a la x menos 2, p menos 2 por p elevado a la r más 2. Esa q y esa p las vamos a sacar de la sumatoria porque la sumatoria está en términos de x, nos interesa x. Resolvemos en el denominador lo que son signos y hacemos las cancelaciones y nos queda x factorial. Ese x factorial nosotros lo podemos expandir con el objetivo de eliminar el x por x menos 1. Entonces lo expandimos y lo sacamos para eliminar. Ahora, ¿qué nos queda en la sumatoria? Que todo está en términos de r menos 1, x menos 2, pero en el numerador tenemos el problemita ese de x más r. Entonces hacemos el mismo trabajo, solamente que como son dos ciclos lo que nos brincamos, hacemos x menos 2 más r más 2, porque al final ese más 2 y ese menos 2 se van a cancelar. Y hacemos también de paso un cambio de variable. M va a ser igual a x menos 2 y y va a ser igual a r más 2. Como x está en un rango de 0 hasta n, significa que x es igual a n. Por lo tanto, haciendo el despeje, m más 2 es igual a n. Mandamos el 2 al otro lado para tener el límite superior del rango. M es igual a n menos 2. N menos 2 es lo que va a estar en el límite superior. Y m va a arrancar de 0 porque el ciclo de x venía arrancando en 0, arrancando en 2. Entonces lo hacemos. M es igual a 2 menos 2. Nos queda la sumatoria que tenemos de color amarillo y vamos a hacer el mismo procedimiento con el de r-1 factorial, solo que como fueron dos ciclos los que nos brincamos, entonces esto se transforma en 1 sobre r para el ciclo número 1 por 1 sobre r más 1, que sería para el ciclo número 2, por r factorial. Como esta expresión, el 1 sobre r y el 1 sobre r más 1 no son términos de m, para la sumatoria lo sacamos y cuando lo sacamos hacemos ley del sándwich para poder obtener una expresión más compacta. Y nos queda r por r más 1 por q a la 2 sobre p a la 2 de una expresión de color amarillo. Esta expresión es la misma función de probabilidad, pero en términos de simetría. Por lo tanto, sabemos que converge a 1. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Esta expresión que nos quedó es el equivalente al valor esperado de x por x menos 1. Tenemos que agregar los que están en color morado, que sería el valor esperado, y restarlo al valor esperado al cuadrado de x. Aquí le hacemos el trabajito algebraico. Multiplicamos primero la r por el paréntesis, luego vamos a multiplicar la q por el paréntesis, luego vamos a dividir la expresión que nos queda y ahora una vez dividida sacamos el factor común. Una vez que tenemos el factor común comenzamos a hacer la multiplicación de las fracciones, pero noten que tenemos rq sobre p positivo y rq sobre p negativo. Esas se cancelan y nos queda el factor común que multiplica q sobre p más 1. Eso se hace en cruz, se realiza la multiplicación, como tienen el mismo denominador y es multiplicación, se hace en línea recta, cambiamos el q por 1 menos p y podemos obtener aquí entonces la demostración de que la varianza de una distribución binomial negativa del tipo 1 es RQ sobre P a la 2. ¿Qué nos queda todavía? Demostrar la no negatividad y la convergencia 1, porque usamos justamente la propiedad de convergencia 1, pero hay que demostrarla. Bueno, primeramente la no negatividad es un poco sencilla. Sabemos que la P es de probabilidad y la probabilidad por acción oscila entre 0 y 1. Por lo tanto, las bases 1 menos P y P no pueden ser menores que 0. Y X va en un rango de 0 hasta n, por lo tanto tampoco es negativo. Y el R tampoco va a ser negativo porque siempre tiene que ser superior a 0. En ese sentido tenemos que bases positivas a exponentes positivos más una combinación que es imposible que dé una negación, un negativo. Podríamos decir entonces que esta función es no negativa. Ahora para los términos de convergencia. La convergencia dice que la sumatoria en el rango de x de la función de probabilidad tiene que ser igual a 1. Entonces lo traducimos a la sumatoria en el rango de x igual 0 hasta n de la función de probabilidad. Aquí vamos a agarrar la combinación y lo vamos a poner en términos de factorial para poder trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ese x más r menos 1 factorial lo vamos a expandir. Entonces hacemos r más 100 más 99, 98, 97, 96, 95 y así sucesivamente hasta llegar a más 3, más 2, más 1, más r. Es decir, tenemos r más x. Ahora vamos con lo que está antes del éxito. Es decir, r más x menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, puntitos suspensivos. Hasta llegar al campo de los negativos. ¿Qué pasa con ese campo de los negativos? Decimos r más x menos x más 5 más 4 más
3 más 2 más 1 más 0. Ese 0 nosotros lo podríamos expresar de dos formas: r más 0 o r factorial. En este caso nos conviene más expresarlo como r más 0, porque entonces seguimos a r menos 1. Ahora, como tenemos ese r menos 1 factorial, lo podemos cancelar con el denominador, que también tiene r menos 1 factorial. Como hacemos la cancelación, sacamos de una vez también el p a la r de la combinación, perdón, de la sumatoria, y ahora vamos a hacer aquí la explicación del por qué se llama binomial negativa. Hemos dicho que cuando algo le ponen un nombre es porque hace alusión a lo que pasa. En este caso, la binomial negativa se puede expresar en términos negativos gracias a la propiedad de los factoriales negativos. En ese sentido, y ordenando un poco los valores, pasemos esto. Terminamos en R positivo, comenzamos en R negativo. Decíamos que teníamos R más 1, menos R menos 1, menos R menos 2, menos R menos 3, puntitos suspensivos, menos R menos X más 2, menos R menos X más 1. La combinación, si nosotros ponemos atención al inicio, cuando desarrollamos la combinación, vemos que queda el primer término del numerador con el primer término del denominador. Entonces, en el factorial, cuando pasamos esto a negativo, hacemos lo mismo. El primer término del numerador, de color celeste, y el primer y único término del denominador, que es el x factorial. Cuando hacemos esa combinación, nos queda menos 1 elevado a la x. ¿Por qué es elevado a la x? Porque teníamos x cantidad de términos. Por la combinación menos rx por 1 menos p elevado a la x. ¿Qué vamos a utilizar aquí entonces? Ahora vamos a utilizar una cosita de las series de Taylor para binomiales, que son series binomiales de Taylor y tienen esta forma. Bien, hacemos la multiplicación del menos 1 elevado a la x por 1 menos p elevado a la x. Son diferente base, mismo exponente. Significa que el exponente se mantiene y se multiplican las bases. Ahora tenemos la forma de la sumatoria de 0 hasta n de una combinación por un elemento elevado a un exponente. Significa que esa serie la podemos traducir. Y nos dice la traducción: 1 más el valor de z, que en nuestro caso es menos 1 más p, lo colocamos, elevado al numerador de la combinación. En este caso nuestro numerador es menos r, por el cambio que habíamos hecho. Entonces lo ponemos, cancelamos el 1 menos 1, ¿y qué nos queda? P elevado a la r, que fue el que sacamos de la sumatoria, multiplicado a p menos r. Esta cosa se cancela y nos da como resultado un 1. Y esa es la explicación del por qué la distribución o el modelo de probabilidad de una binomial negativa converge a 1. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo para que esto quede mejor asimilado. Un ejemplo que permita ver cómo se puede desarrollar esto con un plus. El ejemplo, si quieren, pueden pausarlo para que lo lean y yo voy a ir con las respuestas. Bien, dice la respuesta que vamos a definir la variable aleatoria x como el número de intentos fallados que hace la persona para localizar la tercera bomba defectuosa. Pero además de eso, observe que el tiempo no es una variable discreta. No obstante, el tiempo se puede modelar porque está en función de una variable discreta. En ese sentido, podemos decir que la variable y es igual a 10 minutos que tarda revisando cada una de las x, más 3 kits de reparación que tiene por 20 minutos que dura haciendo cada reparación. Eso nos da una función de y es igual a 10x más 60. Esto es muy interesante porque podemos modelar variables continuas que se pueden expresar en términos de discreta. Entonces, ¿qué decimos? Si x es el número de bombas revisadas antes de encontrar y reparar la tercera defectuosa y la variable del tiempo se puede expresar como una función de 10x más 60, donde las bombas defectuosas tienen una probabilidad del 0.2 y por ende su complemento, es decir, la bomba no defectuosa, tiene 0.8, podemos responder esta serie de preguntas. El A: ¿cuál es la probabilidad de revisar a lo sumo 13 bombas para tener que reparar la tercera? Nos dicen revisar 13 bombas para reparar la tercera bomba, o sea, para usar el tercer kit de reparación. Pero como venimos diciendo que la variable aleatoria son la cantidad de fallos, significa que si revisamos a lo sumo 13 bombas, la 13ª sería entonces el éxito. Por lo tanto, tenemos que buscar la probabilidad de que la variable aleatoria sea 12 o menos. Entonces dice la sumatoria
iría del rango 0 hasta 12, dándonos una probabilidad de 0.6019. Es decir, haber fallado a lo sumo 12 revisiones para que la 13ª bomba sea la mala y ocupamos el kit de reparación, tiene una probabilidad de 0.6019. La B, ¿cuál es la probabilidad de encontrar y reparar la 3ª bomba en exactamente 13 revisiones? Hacemos la sumatoria de 12 hasta 12. Exactamente 12 intentos. Esto da una probabilidad de 0.05. Ahora bien, ¿cuántas bombas va a revisar en promedio antes de terminarse los kits? ¿Y cuál es la varianza? Esto lo podemos hacer por definición del valor esperado o por demostración del valor esperado. En este caso la sumatoria va de 0 hasta más infinito. Ya sea por demostración o por definición, vamos a tener que en promedio se van a fallar 12 revisiones antes de completar el tercer kit de reparación. Es una varianza de 60, ya sea que lo hagamos por definición o por demostración. Entonces a esto le podemos adjuntar de manera muy interesante un intervalo de confianza, donde estemos 95% seguros de que el intervalo contenga el valor esperado. En este caso, si realizamos los cálculos, podríamos decir que en promedio se van a ocupar revisar de 7 a 17 bombas antes de utilizar el tercer kit de reparación. Pero bueno, lo importante era también saber en términos de tiempo cuánto tiempo necesita la persona. Con el tiempo nosotros podemos utilizar las propiedades del valor esperado para trabajar la función. La función del tiempo estaba en 10x más 60. 10 es una constante, por lo tanto puede salir del valor esperado y nos queda 10 por el valor esperado de x más 60. El valor esperado era 12, entonces tenemos 10 por 12 más 60. Es decir, que la persona necesita un promedio de 180 minutos para poder utilizar los 3 kits de reparación, con una varianza que también la podemos calcular gracias a las propiedades de la varianza. 10x más 60, 10 es una constante, pero por propiedad de la varianza sale al cuadrado. Y a esto también le podemos hacer un intervalo de confianza, diciendo que estamos 95% seguros de que el intervalo contiene el valor real que la persona va a tardar en revisar las bombas hasta utilizar el tercer kit de reparación. En este caso iría desde 125 minutos hasta 236 minutos.